Muy buenas noches, estimados colegas, estimados participantes. Bienvenidos al inicio de 5 sesiones en el que vamos a tocar un tema muy interesante, ¿no? Vamos a ver la, el cierre de la auditoría de confiabilidad de estados financieros. Deme un segundito, por favor. Ya. Deme un segundito, por favor. Nuevamente, muy buenos días, estimados colegas. Bienvenidos al inicio de 5 sesiones en el que vamos a tocar un tema muy interesante. Vamos a ver el cierre de la auditoría de confiabilidad de estados financieros. Como todos ustedes saben, estamos justamente en la etapa justamente donde tenemos que ya dar nuestro pronunciamiento sobre la confiabilidad de estados financieros. Nos falta poco tiempo y justamente de ahí la idea del curso. La auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros no ha tenido, ¿cómo les puedo decir? No es diferente a lo que siempre hacíamos, ¿no? Sí, ahora con la nueva norma es mucho más ordenado, mucho más metódico, tenemos que cumplir varios aspectos. Y ese curso, fuera de recordar todo lo que hacíamos justamente en la planificación, en la ejecución y finalmente en la comunicación de resultados de la segunda parte de la auditoría, eh, queremos justamente despejar, disipar todas las dudas que ustedes puedan tener justamente sobre esta auditoría, justamente para que no tengamos ningún problema, ninguna observación de la Contraloría General del Estado sobre esta auditoría que hacemos anualmente. La auditoría de confiabilidad ha sido dividida en fases, ¿no? Tengo una fase de planificación general, que debería serlo el año pasado, eh, en los meses de marzo y abril, donde justamente conocemos a la organización, es donde más deberíamos haber aprovechado el tiempo. Porque si somos auditores internos, a no ser que seamos nuevos, ya conocemos a la organización, somos auditores internos, entonces tenemos que conocer a la organización. Tenemos que saber su misión, su visión, sus proyectos más importantes, sus aspectos más importantes, sus cuentas habituales, sus partidas habituales, sus rubros habituales, etcétera. ¿Dónde está apuntando la organización? Tenemos varios aspectos en los que ya tenemos conocimiento y deberíamos justamente tener un plus ahí para justamente ganar tiempo para llegar a esta etapa. Luego tenemos en mayo y junio la planificación de confiabilidad de los registros, donde empezamos a comprender la organización, comprendemos a la organización en la etapa justamente de recursos y de gastos, más que todo, porque deberíamos apuntarnos ahí a lo bruto de la organización, cosa que ya cuando hemos emitido nuestro pronunciamiento de registros, ya comprendemos todo cómo la entidad justamente maneja el tema de sus recursos y de sus gastos.
Luego tenemos la ejecución de registros, que deberíamos hacerlos justamente entre julio hasta mm, principios de enero, finales de diciembre, donde ya a través de nuestros procedimientos y técnicas de auditoría focalizados, tenemos que justamente ya ejecutar esas técnicas focalizados en función a riesgos, en función a riesgos y controles. Luego tenemos la comunicación de resultados, donde hemos dado nuestra opinión parcial, nuestro, nuestra opinión, nuestro pronunciamiento de adelanto de cómo está la organización. Y luego ya pasamos justamente a esta segunda fase de la auditoría, que justamente empieza con la planificación de la confiabilidad de los estados financieros, que deberíamos hacerlo ya desde noviembre más o menos. Y terminarla justamente en enero, cuando ya estamos emitiendo nuestro pronunciamiento sobre registros. Ejecuto la confiabilidad de estados financieros, que debería centrarse justamente en el tema de las cuentas de balance y algunos rubros y gastos que justamente hayan aparecido o tal vez yo ya no haya podido terminar, no haya podido justamente establecer un alcance óptimo en mi evaluación, porque sabemos que ya es nuestro tercer año, pero seguimos todavía, ¿no? Teniendo ese problema de que tenemos auditorías, tenemos relevamientos, tenemos una cosa y otra que hacer y a veces, o muchas veces vamos relegando el tema de la confiabilidad porque decimos vamos a tener tiempo y al final no lo tenemos. Y finalmente ya la comunicación de resultados que tenemos que hacerle hasta 28 de febrero, ¿no? Si no me equivoco, el 28 justo cae viernes, si no me equivoco. Mm. Eh, a ver, 10, 17, 24, 25, 26, 28, cabalito, el 28. Entonces vamos a justamente dar nuestro pronunciamiento sobre los estados financieros, que ya es nuestra opinión. Yo sigo llamando opinión todavía porque, bueno, la nueva norma me dice pronunciamiento, pero vamos a decir si los estados financieros y los estados financieros que incluyen los registros justamente son confiables o no son confiables. ¿Ya? Entonces, ese es el bosquejo que tenemos sobre la confiabilidad de registros y estados financieros. Y ahora en esta segunda parte vamos a recordar todo lo que justamente teníamos que haber hecho en esta confiabilidad de estados financieros. Entonces, tenemos 5 días. Estamos empezando el día de hoy. El día de hoy, martes, vamos a acabar el día sábado, en el mismo horario, 8:30, 10:30. Entonces vamos a disipar, o sea, yo quiero empezar, ahorita vamos a empezar justamente con ver las dudas que ustedes tienen y luego justamente ingresar al tema de la planificación, los aspectos más importantes, al tema de ejecución, los aspectos que deberíamos ver y finalmente a la etapa justamente de comunicación de resultados. Pero yo quiero que justamente esta clase sea totalmente interactiva. Yo quiero que ustedes participen, yo quiero que ustedes me digan sus dudas, yo quiero saber que ustedes qué han hecho, qué no han hecho, cómo lo han hecho, para justamente tomar nuestras previsiones. Bueno, todavía estamos a tiempo, de ahí el curso de que se dé ahora, un poco antes, justamente para dar tiempo para que podamos corregir todas nuestras falencias. Generalmente la dábamos la última semana o la penúltima semana, pero yo creo que esa fecha es la ideal justamente para que nosotros podamos dar soluciones a los problemas que ustedes tienen. Agradecer, como siempre, invierte en ti, darme la oportunidad de compartir y construir conocimiento. Es un nuevo emprendimiento, bueno, eh, tiene muy buenos docentes, casi todos somos del Instituto de Auditores Internos de Bolivia y bueno, de otros colegios, del Instituto de Auditores Internos de Bolivia, del Colegio de La Paz, de Santa Cruz, de Potosí, etcétera. Entonces, apoyen este nuevo emprendimiento, ¿no? Es muy bueno. Y agradecer a cada uno de ustedes justamente por la confianza depositada en Invierte en Ti y en mi persona para poder compartir y construir conocimiento. Bienvenidos nuevamente al cierre de la auditoría de confiabilidad de estados financieros. Un servidor, Carlos Averanga, como siempre, para apoyarles a todos ustedes en todo lo que nosotros podamos hacer. Normas de participación, silenciaremos el micrófono, apagaremos la cámara web
y consulta y aportes en cualquier momento de la exposición levantando la mano por ya. No somos muchos, así que no tengo ningún problema y nunca me han gustado las clases magistrales, entonces me pueden interrumpir, ¿no? No hay ningún problema, ustedes agarran su micrófono, siempre digo que tienen que dejarlo abierto, el micrófono, para que ustedes puedan justamente interactuar conmigo y con todos los colegas que estamos aquí presentes. Así damos soluciones, construimos conocimiento. La idea siempre es compartir, construir conocimiento con cada uno de ustedes y aprender. Yo también voy aprendiendo justamente ante las dudas, consultas que ustedes tengan y veo cómo justamente podemos dar alguna solución, ¿no? A todo lo que tenemos que hacer. Bienvenidos nuevamente. Nuestro índice temático. Estos 5 días, ¿cuál va a ser? La planificación específica para análisis de los estados financieros, eh, las etapas de planificación específica para análisis de los estados financieros, que comprende las selecciones de operaciones o transacciones críticas adicionales, la evaluación del control interno relacionado con los estados financieros, el análisis del control interno, la verificación de la implantación del control interno, la verificación del diseño y funcionamiento del control interno, el análisis de la elaboración y emisión de los estados financieros, el análisis de variaciones horizontales y verticales, el análisis de ajustes contables emergentes de resultados anteriores, la definición del nivel de significatividad aceptable, la determinación del muestreo a aplicar, el conocimiento de la estructura y contenido de los estados financieros, el conocimiento y comprensión de los criterios y políticas de adecuación, la elaboración de programas de trabajo para la confiabilidad de los estados financieros. Una segunda parte dada justamente por la ejecución de la confiabilidad de estados financieros, vamos a ver los aspectos por componente, el análisis del activo disponible, el análisis del activo exigible, el análisis del activo realizable, el análisis del activo fijo, el análisis de construcciones en proceso, el análisis del activo intangible, el análisis del pasivo y el análisis del patrimonio. Y finalmente nuestra última parte, el informe de confiabilidad de los estados financieros. Vamos a ver los aspectos a considerar para la emisión del informe de confiabilidad de estados financieros. Dentro de ello, vamos a ver los antecedentes de los objetivos esperados y logrados por la entidad, el análisis de las TIS, resumen de actas y resoluciones, los eventos subsecuentes, los compromisos y contingencias, la cobertura de seguros, el análisis del presupuesto aprobado, la conciliación de los estados financieros versus los estados presupuestarios, la comunicación de resultados, la carta de representación de la gerencia, los estados financieros definitivos, el acta de inicio de auditoría y declaraciones de independencia, el acta o las actas de discusión de resultados, los puntos de atención, la cédula de efectos de ajustes y o reclasificaciones no contabilizados por la entidad, el estado de verificación de aspectos impositivos y previsiones, el análisis del estado de flujo de efectivo, de evolución del patrimonio, de la CAIF y de las notas a los estados financieros, las planillas de análisis de las variaciones entre los estados financieros definitivos y preliminares, la emisión de relevamientos de información, notas administrativas e informes circunstanciados, los hallazgos de auditoría, el análisis de la causa principal y finalmente un pequeño modelo del informe de confiabilidad de los estados financieros. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, son muchos aspectos que tenemos que tocar y lo vamos a ir analizando conjuntamente todos ustedes. Bienvenidos nuevamente, muchas gracias por la confianza depositada en Invierto en Ti y en mi persona justamente para este curso taller. A ver, veamos la planificación específica para el análisis de los estados financieros. ¿Ya? Antes de entrar, vamos a aclarar ciertos aspectos principales, ¿no? Yo tengo, como les decía al principio, una planificación general. Em, si ustedes, si nosotros leemos un libro de auditoría de cualquiera de los colegas que justamente han escrito libros, bueno, próximamente vamos a estar, bueno, mi persona va a estar sacando justamente un texto, una guía ya con ejemplos, con todo eso de la confiabilidad de registros y estados financieros. Es un proyecto en el que estoy trabajando y bueno, va a llegar a ustedes, ¿no?
para que sea una guía ya de aquí a un futuro, ¿no? Pero bueno, es otro proyecto que estoy trabajando en el tiempo que tengo. Pero eh, siempre en los libros de auditoría tenemos el tema de conocer y comprender a la organización. Siempre. El auditor, para poder hacer una auditoría, conoce y comprende a la organización. ¿Cuándo conozco y comprendo a la organización? En la etapa de planificación. En este caso de la auditoría de confiabilidad, no es otro tipo de auditoría, no es diferente a la auditoría que nosotros hacíamos. Hay aspectos puntuales que han cambiado principalmente en el pronunciamiento, pero de ahí todo lo que hacíamos es totalmente válido con unas normas de auditoría financiera. Simplemente lo que les decía al principio, que nos han dado etapas claras. ¿Por qué? Porque un error de la auditoría de confiabilidad era que siempre hacíamos lo mismo y justamente no evaluábamos riesgos y controles para poder focalizar nuestros procedimientos de auditoría en función de riesgo y controles para poder hacer nuestra auditoría. Entonces nos los han dividido en etapas. La planificación general, yo conozco la organización. Y ahí mi producto es la matriz de rotación de énfasis. Es decir, ¿qué voy a auditar? ¿Cuál va a ser mi alcance de mi auditoría? ¿Qué partidas del estado de ejecución presupuestaria de gastos? ¿Qué rubros del estado de ejecución presupuestaria de recursos? ¿Y qué cuentas del balance general vamos a analizar nosotros? Entonces la Contraloría nos ha dado un modelo de matriz que me parece muy complicada, o sea, no complicada, pero pérdida de tiempo, porque al final siempre vamos a elegir lo que tenemos que elegir y siempre tiene que estar a criterio y juicio del auditor. ¿Ya? Pero ahí, en el mes de marzo del año pasado, ya hemos seleccionado cuáles son las partidas, cuáles son los rubros y cuáles son las cuentas. Ojo, ¿no? No olvidemos que estamos en una entidades públicas, en empresas públicas, donde el sistema que se maneja es el SIGEP. Y el SIGEP como tal tiene tres módulos, ¿no? Tiene un módulo presupuestario, un módulo contable y un módulo de tesorería. Todas las transacciones ingresan por el tema de el módulo presupuestario. Todos los gastos e ingresos. Cuando hacemos contabilidad, primero registramos gastos e ingresos. Y eso es C31 en gastos y C21 en ingresos. Entonces ahí, producto de ello, tengo dos estados, el estado de ejecución presupuestaria de gastos y el estado de ejecución presupuestaria de recursos. En nuestro enfoque es justamente atacar por presupuestos porque la entidad maneja a través de presupuestos. Y aparte, principalmente en gastos, tengo diseminado, tengo clasificado por cada partida, lo que no tengo en el estado de resultados. En el estado de resultados tengo costo de materiales y suministros como ejemplo, pero en el estado de ejecución de presupuestaria de gastos tengo un montón de partidas presupuestarias. Entonces a mí me conviene justamente atacar por presupuestos. E ingresos tengo igual, pero como estoy haciendo por presupuestos, prefiero hacer gastos y recursos por presupuestos. Y finalmente las cuentas de balance general que se mueven al cierre de gestión que vamos a ver. Entonces, yo he elegido partidas, he elegido rubros y he elegido cuentas hace un año. Casi, ¿no? Hace un año casi. Entonces, en marzo, en abril, yo ya tenía elegido, seleccionado qué cuentas, qué rubros, qué partidas vamos a analizar nosotros. Ese ha sido producto de nuestra planificación general. Ese es el resultado, el producto de nuestra planificación general. No se olviden lo que les digo, ¿no? Hay prima el criterio y juicio profesional del auditor para justamente seleccionar bien, pero no olvidemos antes cómo seleccionábamos. Los más importantes, los más altos en cuanto a rubro, los que tienen mayor peso monetario. Si ustedes ven, nuestros resultados casi son los mismos. Siempre yo tengo significativo, tengo importante y tengo crítico. Mejor dicho, en orden, crítico, significativo e importante. La Contraloría lo clasifica en dos, significativo e importante, pero yo prefiero decir crítico. El crítico es lo misional, ¿no? En el caso de mi entidad, por ejemplo, tasas es lo misional, porque nosotros vivimos de tasas. Así sencillo. Entonces, para mí es crítico. Eso sí o sí tengo que ver. Elegido, es seleccionado en esa primera etapa. Luego entro a la planificación
específica de registros. Y hay un aspecto importante que lo vamos a ver aquí, ya viendo control, porque quiero recordarles, es importante eso. No se olviden que cada entidad tiene un diseño e implementación de un sistema de control interno. Y yo lo voy a ver a nivel general. No, no era como algunos colegas que decían, no, ¿cómo pues vamos a ver sistema de control, un diseño y evaluación del sistema de control interno? Es grande. La verdad sí es grande. Si quisiéramos hacer justamente una auditoría sobre el diseño e implementación del sistema de control interno de la entidad, nos llevaría años. Nos llevaría años, porque son varias etapas. Pero no se olviden que el sistema de control interno tiene tres objetivos. Uno, el cumplimiento de KPIs, el cumplimiento de indicadores, el cumplimiento de objetivos. ¿Cuánto teníamos que recaudar? ¿Cuánto teníamos que hacer? Tres escuelas, etcétera. Tengo KPIs. Y eso es operativo. Es lo principal para la organización. Yo siempre digo, si la organización no cumple objetivos, ¿qué estamos haciendo? Lo segundo es el cumplimiento de la norma, lo que vemos en auditoría de cumplimiento, auditoría TI, proyectos, etcétera, ambiental, etcétera. Cumplo la norma. Entonces, el sistema de control interno tiene que ayudarme a cumplir la norma. Y el tercero es la generación de información financiera y no financiera útil, oportuna y confiable. En esa subdivisión de generar información financiera útil, oportuna y confiable es nuestra confiabilidad que tenemos que hacer cada año. Entonces, el sistema de control interno es grande, pero yo tengo que enfocarme a el hecho de cómo está implementado el sistema de control interno para poder generar información financiera útil, oportuna y confiable. Y ahí manejo COSO. COSO 3, que es lo que está vigente justamente para el sistema de control interno desde el 2013. Ya son 10 años, ¿no? Ya tenía que salir COSO 5, pero bueno, no sabemos cuándo saldrá. Estaban avanzando antes del tema del COVID y todo eso, pero se ha quedado parado con ese tema del COVID. Pero esa parte, yo voy a evaluar el sistema de control interno y tengo 5 componentes: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, monitoreo. Tengo 5. ¿Cómo lo hago? A través de un cuestionario de control interno dirigido específicamente a ese objetivo del sistema de control interno, no a todo, a generar información financiera útil, oportuna y confiable. ¿Cómo mi entidad ha diseñado su sistema de control interno para generar información financiera útil, oportuna y confiable? ¿Cómo lo ha hecho? Ambiente de control, la MAE, los altos ejecutivos, el personal, ve para que justamente su información sea correcta, para que se muestre la información fidedigna. Evaluamos riesgos. Tenemos actividades de control macro generales para generar esa información financiera útil, oportuna y confiable. Hay métodos adecuados de información y comunicación para transmitir la información. Hay monitoreo. Hay controles en segunda línea que permiten detectar errores en nuestros estados financieros. Producto de todo ello, vamos a sacar una primera gran respuesta a una gran pregunta que tenemos. ¿Confío o no confío en la organización? Y esa parte es importantísima. Y yo siempre digo, el auditor sabe. Nosotros, a lo menos que somos auditor internos, conocemos si podemos o no podemos confiar en la organización. ¿Puedo o no puedo confiar en la organización? ¿Confío o no confío en la organización? Si yo les pregunto a cada uno de ustedes, ustedes tienen que darme esa respuesta. ¿Confían o no confían en la organización? Yo utilizo el cuestionario para evidenciar lo que yo ya sé. Porque ustedes conocen, nosotros conocemos la respuesta. En mi entidad, por ejemplo, yo digo, sí, confío. Tratamos de hacer las cosas bien, con problemas, con riesgos, con situaciones, pero tratamos justamente de hacer las cosas bien. Y ustedes tienen que decirme eso, tienen que responderme. Y mi gran pregunta es esa: ¿cuál es mi enfoque general de la auditoría? ¿Cuál es mi enfoque general de la auditoría? Mi enfoque es
¿De confianza o es sustantiva? Esa es mi primera gran respuesta que tengo que tener, porque depende de eso, voy a ver cómo voy a focalizar, enfocar mi auditoría. Lo estoy haciendo a nivel macro, estoy diciendo, ¿la entidad quiere generar información financiera útil, oportuna y confiable o no? Y ahí entra mi primera gran respuesta. ¿Cuál es mi enfoque de auditoría? ¿Enfoque sustantivo o enfoque de confianza? Enfoque de cumplimiento. Si yo les pregunto a ustedes, ustedes deberían saber cómo están haciendo su auditoría actual. Su auditoría de confiabilidad 2024. ¿Cuál es su enfoque de auditoría? ¿De confianza o de cumplimiento? O mejor dicho, perdón, ¿enfoque de confianza o enfoque sustantivo? ¿Por qué es tan importante ello? Porque depende de ello, yo voy a ver si voy a hacer más cantidad de pruebas, de procedimientos, o voy a hacer menos. Si tengo un enfoque de confianza, no debería ser tanto. Es como nuestros hijitos, ¿no? Podemos tener dos hijitos. Un hijito que hace sus tareas, que cumple, que saca buenas notas, que es responsable. Pues yo tengo mayor confianza, yo no le voy a estar revisando a él todos los días si ha hecho tarea o no ha hecho tarea, si ha estudiado o no ha estudiado, no. Pero puedo tener su némesis, ¿no? No es responsable, no le gusta hacer tareas, no le gusta estudiar. A él tengo que darle mayor atención. ¿Por qué? Porque tengo que preguntarle, ¿no? ¿Has hecho, hijito, tu tarea? ¿No lo has hecho? ¿Has estudiado? ¿No has estudiado? ¿Cómo te ha ido? Tengo que estar sobre él. Entonces la pregunta es, y el auditor igual, ¿no ve? Si no tengo confianza, tengo que hacer más para ver si está bien o no. Pero si tengo confianza, voy a hacer menos. Y esa es la primera gran respuesta que tenemos que dar a la Contraloría cuando la Contraloría nos dice, ¿y tu alcance? ¿Por qué tu alcance? ¿Por qué tu alcance has hecho estito? ¿Por qué has hecho lo trito? Ah, yo tengo que responderlo, ¿no? Ah, tengo un enfoque de confianza. Confío en la organización. Y eso está demostrado justamente en lo que yo llamo evaluación del control interno general. Esa es mi primera gran respuesta. Ah, pero si tengo un enfoque sustantivo, ahí sí. Tengo que aumentar justamente todas mis pruebas, tengo que aumentar todos mis procedimientos, porque no confío en la organización. Entonces, esa es una primera gran respuesta cuando la Contraloría venga y nos observe, como a veces viene y nos observa, ¿no? A mí vinieron y su alcance, ¿por qué? A ver, uno, tengo confianza en el control interno. Mi enfoque ha sido de confianza. ¿Quién me pueden decir ahí? Porque cuando nos observan, nosotros no sabemos cómo contestarles, o sea, cómo agarrar y decirles, por eso he hecho menos, por eso he hecho poquito, o por eso este es mi enfoque de mi auditoría. Entonces, esa respuesta ustedes tienen que tenerla. Tienen que tenerla, tienen que saber cuál es su enfoque. A veces entramos a hacer la auditoría y empezamos a hacer como locos, ¿no? Conseguimos un programa de trabajo, programas de trabajo o modelos y empezamos a seguir y empezamos a hacer como podamos. Y a veces hacemos menos, ¿por qué? Porque nos falta el tiempo. Nos reduciremos nuestra muestra, ¿no? Que no sea ya 60, que sea 50, ¿sí o no? Pero hay que hacerlo técnicamente. La auditoría es riesgos. La auditoría, ya cualquier tipo de auditoría es riesgo. Y ojo, esa pregunta que les decía, si el enfoque es de confianza sustantivo, es para todos los tipos de auditoría que haya, para cualquier tipo de auditoría, excepto no cumplimiento. Ah, porque cumplimiento, a lo menos si es para responsabilidad, sí tengo que justamente ver, no tengo que ver el tema del enfoque, tengo que hacer 100%, ¿no? Estoy haciendo responsabilidad, es diferente. Pero para todos los demás tipos de auditoría, ese es mi enfoque. Yo tengo que saber. Esa es la primera parte. Ahí yo voy a saber si voy a hacer harto o voy a hacer poco. Así en resumidas cuentas. Y lo segundo, ya entro a la evaluación del control interno por componente o específico. Entonces, confío a nivel general, pero voy a ver a nivel de cuentas de rubros y partidas. Póngase que tenga viáticos. Confío en la organización, pero en viáticos tengo un responsable de viáticos que es distraído, no tiene buenos controles, paga tarde, no descuenta. Ah,
ya mi nivel de riesgo aumenta, ¿no? Pese a que confío en la organización a modo general, pero en viáticos no tengo confianza. En sueldos, pucha, el habilitado, los que manejan sueldos, recursos humanos, pucha, manejan bien, ¿no? Revisan bien, controlan bien, pagan a tiempo, tienen buen control. Ahí mi enfoque va a ser diferente que en el de viáticos. Esa es la evaluación del control interno por componente. Si bien tengo uno general, ya voy viendo cuenta partida rubro por rubro. Si voy a confiar o no voy a confiar en cada uno y voy a identificar riesgos en cada uno de ellos para poder focalizar mi auditoría. A veces tenemos el error, ¿no? De hacer siempre lo mismo, ¿no? Hoy día estaba hablando con mi supervisora y me dice, no estoy poniendo el programa de trabajo, están complementando y me están haciendo trabajo de campo, por ejemplo, sobre files de personal. Y yo le digo, a ver, files de personal en ejecución, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué voy a sacar como recomendación? Siempre piensa en eso. Cuando hacemos un procedimiento, yo tengo que poder saber el resultado y qué recomendación voy a sacar. Y si esa recomendación va a ser significativa o no para la organización. Por eso manejamos riesgos. Que esté incompleto un file de personal tiene dos calificaciones de riesgo, ¿no? Probabilidad e impacto. Probabilidad, yo le decía, 100% que todas las organizaciones no tienen completo su file. 100%. Si empiezo a revisar, siempre voy a encontrar observaciones. Pero el impacto, ¿tiene impacto? ¿Qué impacto tiene de que me falte a mí, Carlos Averanga, no sé, mi carnet de identidad actualizado, no sé, algún documento? ¿Tiene impacto? ¿O no? O sea, la MAE va a agarrar y decir, ucha, mira, ¿cómo ponemos? Files de personal incompletos, el título, ¿no? O falta de documentación en los files de personal. O sea, Carlitos Aberenga le falta estito, Antonio Flores le falta el otrito. Y recomendamos a futuro de que se sigan procedimientos para complementar los files y tenerlos completos. ¿Tiene impacto para la organización? Por eso yo califico los riesgos. ¿Tengo un riesgo? Files incompletos, sí. Probabilidad alta. ¿Impacto? No, no sé. A no ser que no sé, le falte ¿qué es eso? El de procesos legales. El Rehab creo que es, ¿no ve? Le falta el Rehab y no están presentando el Rehab porque, pucha, sé que ese cuate tiene procesos ejecutoriados. No sé, me estoy inventando. Es otra cosa eso, pero tengo que demostrarlo. No tengo que demostrarlo. Y es bien específico. Pero por lo demás, no. A veces nos olvidamos de eso. Y la planificación general. Esa etapa de planificación, perdón, específica por componente, la evaluación de componente, me da esa situación, qué voy a ver y qué no voy a ver en la etapa de ejecución. Entonces, yo voy a hacer de las partidas, rubros y cuentas, tengo que hacer su evaluación de control interno por componente. En esa primera etapa de planificación de registros, conviene justamente hacer el tema de gastos e ingresos, porque eso voy a atacar, lo bruto, más, lo que más nos cuesta, lo que más invertimos tiempo. Yo voy a atacar eso. ¿Por qué? Porque en toda contabilidad siempre hacemos primero ingresos y gastos. Siempre. No sé si ustedes han hecho contabilidad. Yo he tenido la oportunidad de hacerlo, a veces lo hago. Y siempre nos dan, ¿no? Gastos e ingresos. Cuánto hemos recaudado y cuánto hemos gastado y vamos haciendo los comprobantes de ingresos y comprobantes de gastos. Y al cierre de gestión, ¿qué hacemos? Los ajustes, ¿no? Vemos rubro por rubro, partida a partida, cuenta por cuenta, qué nos hemos olvidado, qué no está cuadrando, qué, y ese es análisis de consistencia que justamente estábamos con un curso anterior
la anterior semana, ¿no? El tema de análisis de consistencia, qué tengo que hacer, y ahí saco mis ajustes, veo qué ajustar, qué no ajustar. Y lo mismo es aquí. Entonces, primero son los gastos, primero son los ingresos, y el cierre de gestión recién empezamos, la entidad empieza a hacer los ajustes. ¿Qué está mal, no? Ya estaba, estoy en tratativas justamente de que este año vamos a ver si podemos, yo creo que sí, hacer estados financieros trimestrales por lo menos, cerrar. Eso va a ayudar a la organización a tener información oportuna, que es el objetivo del sistema de contabilidad integrada, tener información para la toma de decisiones. Pero en esa primera fase de registros voy a atacar ingresos y gastos. ¿Por qué? Porque los ingresos y gastos son acumulativos, a diferencia de las cuentas de balance que pueden subir o bajar. Como estoy haciendo una auditoría cuasi paralela, entonces me conviene atacar gastos e ingresos, porque los sueldos van a ir sumando, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, se van a ir sumando los gastos. Los recursos igual, ¿no? Mis ingresos de enero, mis ingresos de febrero, voy a ir sumando. Entonces puedo crear subuniversos. Primero veo hasta junio, luego veo hasta septiembre, luego noviembre, luego diciembre. Voy a ir atacando poco a poco. ¿Qué es lo que hacíamos cuando estábamos con las normas de auditoría financiera? Porque no teníamos tiempo, ¿no ves? Solamente teníamos enero y febrero para poder hacer. Y hacíamos inclusive seguimiento a las recomendaciones más, entonces no nos iba a alcanzar el tiempo. Nosotros, ¿qué hacíamos? Ya desde noviembre empezábamos a hacer confia, pero ¿qué hacíamos? Gastos. Yo me centraba en gastos, no les voy a decir en recursos más, mentira. Me centraba en gastos, porque gastos era lo bruto. Y sabía que yo ya podía hacer. ¿Por qué? Porque si va a haber alguna reversión de algún comprobante, no es común, no debería ser común. Entonces puedo atacar gastos. Ahora la norma me dice, puedes atacar lo que quieres. ¿Puedo hacer cuentas de balance? Sí, como alguno de la Contraloría me ha querido decir, ¿por qué no has hecho en planificación de registros balance? ¿Por qué no has hecho en ejecución de registros cuentas de balance? Porque no me conviene, no me conviene. Voy a hacer circularización, voy a ver pagos posteriores a una fecha intermedia, no me conviene. En cuentas de balance, no me sirve. Ah, pero en gastos y recursos sí, puedo ir avanzando. Y esa es la idea de la confia de registros. Ir avanzando lo bruto, en este caso gastos e ingresos. Si les observa la Contraloría, ¿por qué no han hecho cuentas de balance? Porque no me sirve en esta etapa. Mi saldo de cuentas por cobrar, por decir un ejemplo, a junio va a ser totalmente diferente del de diciembre. Puede ser más, puede ser menos, no sabemos. Mi saldo del disponible puede ser más, puede ser menos. Voy a enviar circularización a los bancos. ¿Que puedo atacar algunos aspectos? Sí, pero no me conviene y no tenemos tiempo. A ver, la contraria que decirle, no tengo tiempo. O sea, estamos haciendo confia de registros, pero también estamos haciendo, no sé, operacional, una TI, estamos avanzando en relevamientos, estamos haciendo de todo un poco. Pero no me conviene, eso hay que decirle a la contraria. Entonces, en esa etapa vamos a centrarnos en gastos y recursos, justamente porque esos no deberían disminuir, ¿no? Van a ir aumentando, son acumulativos. Ta, 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 ta. Voy a atacar esos. Voy a hacer la ejecución. No se olviden, para planificar registros, yo voy a hacer narrativa, voy a hacer flujograma, voy a hacer recorrido, voy a hacer cumplimiento. Los cuatro. En función de eso, voy a hacer mi matriz de determinación de controles clave, que el modelo tampoco me gusta mucho de la Contraloría, y finalmente mi matriz de planificación, que tampoco me gusta mucho, ¿no? Ya le he mejorado esa matriz. Porque estoy evaluando componente por componente. Cada programa de trabajo que yo haga tiene que tener ese respaldo, mi evaluación del control interno por componente. Tiene que tener narrativo, tiene que tener flujograma, tiene que tener recorrido, tiene que tener cumplimiento si es que voy a confiar en los controles de esa partida, de ese rubro. Tiene que tener los cuatro. En función de eso hago mi matriz de determinación de controles clave y finalmente mi matriz de planificación. Y recién hago mi programa de trabajo.
Mi programa de trabajo tiene que ser producto de esa evaluación. No puedo sacar un programa de trabajo si no tiene todos sus componentes de evaluación del control interno. No me sirve. Significa que yo he copiado el programa de trabajo, me he inventado. No se olviden que en la matriz de planificación yo veo producto de todo mi conocimiento, porque ya estoy empezando a conocer, voy a ver riesgos y controles, lo que les decía, ¿no? Identifico un riesgo, falta de documentación o fallas de personal incompletos. Veo probabilidad de impacto. Probabilidad alto, como les decía en el campo. Impacto bajo. ¿Voy a hacer en ejecución? No, prefiero no hacer. En planificación sí he visto el proceso de files de personal. Y ahí puedo dar mi on-page, puedo dar mi alerta temprana, puedo dar mi reporte de auditoría. Puedo hacerlo. Y ya doy mi oportunidad de mejora. No necesito seguir avanzando en eso porque el impacto no es alto. Eso tienen que considerar para hacer el programa. Ah, licenciada Adelaida Padilla, licenciada está mostrando diapositivas, se quedó en la primera. Gracias por recordarme, pero me he quedado en la primera. Estamos en la parte introductoria. Quiero ponerles en contexto para poder avanzar. Ya, gracias, Pedro. Esa es la situación. Estamos hablando de registros, planificación específica de registros. Narrativa, flujograma, recorrido, cumplimiento, tengo que hacer los cuatro. Eh, Hay algunos colegas que solo hacen narrativa, no les gustan mucho los flujos. Para mí los flujos son lo más importante, porque ahí puedo ver en un esquema gráfico riesgos y controles que no puedo ver en una narrativa, no puedo analizar correctamente. Ya, eh, entonces ustedes vean, hay algunos que prefieren hacer solo narrativa, perfecto, no hay ningún problema, pero la idea es que yo tengo que llegar a mi matriz de planificación conociendo riesgos y conociendo controles. Porque ahí sí tengo que focalizar y recién hago mi programa de trabajo. Prohibido copiar programas de trabajo. Prohibido hacer aparecer. Van a ver que yo en el desarrollo vamos a dar programas de trabajo. Pero siempre les digo, estos programas son modelo. No es un deber de ser de la organización. No es un deber de ser de la unidad de auditoría. No significa porque yo les estoy proporcionando, ustedes van a hacer correr ese programa de trabajo. Mentira. El programa de trabajo es único para la auditoría que están haciendo, es único para la gestión que están haciendo. A veces tenemos la mala costumbre, no, el año pasado, ¿cuál era ese programa? Copiarlo, lo haremos. Cuando los riesgos pueden ser diferentes. Nos pasó en el etapa del COVID, ¿no? Cuando hacíamos la auditoría de confiabilidad de esa gestión, 2020, si no me equivoco. Toditos hemos copiado los programas del año pasado como siempre hacíamos. Y hemos empezado a hacer correr. Pero ¿qué nos hemos olvidado? Que los riesgos de ese año han sido diferentes. Tenía el tema del COVID, tenía el tema de teletrabajo, tenía el tema de compras, decretos nuevos, tenía un montón de cosas. Tenía el cambio de autoridades, tenía cambio de MAES, tenía un montón de cosas. Y nuestro enfoque ha sido el mismo. Y lo ha sido. Por eso la Contraloría ese año nos ha dado la oportunidad de ampliar. Y muchos colegas, tengo que ampliar, entonces he hecho 70%, haremos 90, 100%. ¿Sí o no? Cuando no era la ampliación en ese sentido de seguir revisando comprobantes. No, era ampliar y decir, a ver, ¿qué riesgos me he olvidado? ¿Cuáles son los riesgos que me he olvidado hacer? ¿Por qué no he evaluado riesgos? ¿Qué es lo que no he hecho? Eso era la ampliación. No era hacer más. Y desde esa vez a la Contraloría y a nosotros se ha quedado en mente 100%, ¿no? O a veces 90, 70%. Cuando no, auditoría de confiabilidad no es revisar comprobantes, para nada. Es una técnica, ni siquiera un procedimiento, es una técnica, pero
No, por eso tengo que revisar un montón. Depende de riesgos y controles. Y eso tenemos que hacerles notar a la Contraloría. No, ejemplo, energía eléctrica. Riesgo inherente de energía eléctrica, de esa partida de energía eléctrica. Bajo. Riesgo de control bajo. No, a no ser que nos estemos pasando luz, no sé, a media ciudad. Pero mi riesgo inherente es bajo y mi riesgo de control es bajo. Lógicamente tengo que saber por qué ha salido una partida alta. No, en mi caso, por ejemplo, era porque justamente habíamos habilitado viviendas a los viviendas a los técnicos aduaneros en frontera y hemos construido vivienda, vivienda, vivienda. Entonces ha ido aumentando el consumo de luz. Los chicos estaban todos los días, utilizaban televisor, les hemos puesto máquinas de gimnasia para que pucha, se distraigan ahí, ¿no? Y ha subido mi consumo, ha salido. Pero yo ya sabía el motivo. ¿Por qué? Ah, riesgo inherente, bajo. Riesgo de control, bajo. Voy a revisar comprobantes de energía eléctrica. Y lo hacemos, 70%, ¿no ve? Lo hacemos. ¿Está bien? No, porque no he evaluado riesgos. ¿Qué riesgos tengo? ¿Qué riesgos tengo? No he evaluado riesgos. Ah, entonces, tengo que evaluar riesgos. Si mi riesgo inherente es bajo y si mi riesgo de control es bajo, mi probabilidad es bajo, mi impacto bajo, bueno, si voy a hacer un procedimiento, prueba analítica en energía eléctrica. Última factura, primera factura, ¿cuánto ha sido el consumo de kilowatts por el tipo de por el, por el tipo, por el precio promedio del kilowatt? Y ahí sale mi ejecución, listo. Veo última factura para ver si está a nombre de la organización, si tenemos deudas, y listo, paso. No tengo que revisar comprobantes, no tengo que revisar comprobantes. Perdón un ratito, se me ha ido la imagen. Perdón un ratito, por favor. Ya. No tengo que revisar comprobantes. ¿Ya? ¿Ven? Diferente. Eso es trabajar justamente con riesgos. Eso es trabajar justamente con eh, procedimientos focalizados. Y eso es lo que tengo que hacer en la de registros. Partida por ahí. No se olviden que, por ejemplo, sueldos y salarios y colaterales aportes y aportes tienen varios subprocesos. Tengo altas de personal, bajas de personal, control de personal, pago de aportes, pago impositivo, no sé, pago de bonos. Tengo diferentes subprocesos. ¿Qué voy a atacar? Voy a ver todos los subprocesos. En planificación sí debería ver todos los subprocesos para ver cuál me conviene entrar. Y ahí significa hacer diferentes narrativas, diferentes flujos. A veces el auditor, por ejemplo, en sueldos y salarios, agarra ahí, solamente ve pago. ¿Es correcto? ¿No? Puedo tener el problema en incorporación. Mi entidad está incorporando personal que no califica, que no cumple, no sé. O en vagas tal vez estamos votando personal que tiene inamovilidad. No sé, por ahí tiene inamovilidad. O control de personal, por ahí tengo ítems fantasmas como el gobierno municipal de Santa Cruz, ¿no ve? Eso es trabajar. Eso es hacer. Ahí hago en la planificación de registros. Tengo que sacar un programa de trabajo focalizado a los riesgos de mi institución. No hay 70%, por favor, eso no hay en ninguna norma de auditoría. ¿Cuánto voy a analizar? Depende de mi evaluación de riesgos y controles. Como les decía, en energía eléctrica yo cero en comprobantes. ¿Para qué voy a revisar? Prueba global y listo, me satisface. ¿Por qué? Porque mis riesgos son inherentes. Si la Contraloría viene, he visto 100%, pero a través de una prueba analítica. No tengo por qué ver comprobantes. Y ese mil quiero cambiar, porque a veces tenemos con lo de la Contraloría y sus famosas evaluaciones. Ah, no es que tú debes revisar comprobante, ¿no? Mientras más que ellos piensan que mientras más comprobantes revises, mejor tu auditoría. ¿Qué falacia más grande? No, la revisión de comprobantes es una técnica.
de auditoría. Y es mucho mejor ver a macro que ver a micro. Es mejor ver el bosque y luego ver dónde vamos a atacar los árboles. Siempre en una auditoría. Siempre primero vemos lo macro. Porque si nos vamos a mentalizar, a revisar comprobantes, a estar como locos, podemos dejar pasar elefantes blancos. Podemos dejar pasar. El programa de trabajo se hace, cada uno de ustedes hace, en función a esa su matriz de planificación. Yo lo hago, yo lo enfoco, dependiendo de los riesgos, no ítems fantasmas estábamos hablando. En gobierno municipal de Santa Cruz, ítem fantasma, riesgo, probabilidad alto, impacto alto. ¿Por qué? Porque el gobierno municipal de Santa Cruz son 9.000 o 10.000 funcionarios, diferentes lugares, diferentes horarios, diferentes profesiones, diferente todo. De por sí es riesgoso. Tenía que hacer algo. Diferente no sea derechos reales somos 20. Los 20 nos conocemos. ¿Tengo mi riesgo alto? No, yo los conozco a los 20 de la planilla. Estamos en un solo edificio, un solo horario. Sé si viene, no sé si viene. Sé si alguien ha faltado o no ha faltado. Sé todo. Eso es efectuar en la focalización. En el gobierno municipal de Santa Cruz yo voy a poner por una técnica de inspección física que es la mejor para lo fantasma. Ítems fantasmas, compras fantasmas, servicios fantasma, inspección física. No me sirve revisar comprobantes. Sí, ítems fantasmas, yo debería ir a eh, inspección física a los diferentes lugares de la alcaldía. Ir a aparecer, ¿dónde están? Este lugar, no sé, zoológico, ¿cuántos son en el zoológico? Son 20, ¿dónde están los 20? Listo, salta. Pero en derechos reales, no, yo no voy a hacer nada sobre ítems fantasmas. ¿Por qué? Porque ¿para qué? No voy a inspeccionar físicamente a los 20 que veo cada día, ¿no ve? Eso es auditoría. Responder al riesgo, probabilidad de impacto. El programa de trabajo del gobierno municipal va a ser bien diferente que el programa de trabajo de derechos reales. Por ejemplo, de mi ex entidad de aduana, ítems fantasmas, ¿era riesgo? Sí. Igual nosotros teníamos en todas las administraciones, en Charaña, en San Vicente, en todo lado tenemos. Pero nosotros como auditoría, ¿qué hemos hecho? Hemos puesto un control detectivo para ello. Le hemos hecho poner a la entidad. ¿Cuál era el control detectivo? El control detectivo era que dentro de las funciones de recursos humanos estaba la obligación de mensualmente hacer una visita in situ a ellos para ver no solamente ítems fantasmas, sino que están trabajando, que están sobrios. O sea, como eran solos los chicos, podían justamente echarles los tragos, ¿no? Y atender de forma indebida. Entonces veían, iban con sus test de alcoholemia, la calidad, vestimenta, todo lo que ve recursos humanos. Sorpresivo. Una vez al mes iba. Ya, entonces yo tengo un control clave ahí. Yo entonces me apoyaba en qué? En pruebas de cumplimiento. La inspección física es sustantiva. Ese control que hacía mi organización era control clave. Entonces, yo me apoyaba en pruebas de cumplimiento y podía hacer alguna sustantiva. ¿Ven la diferencia? En mi entidad, yo hacía diferente. Gobierno Municipal de Santa Cruz, inspección física, por ahí 100%, sustantivo. En mi ex entidad, como tenía un control clave, pruebas de cumplimiento y podía hacer alguna inspección. En derechos reales, nada. Eso es auditoría. Por eso tenemos que focalizar. A veces los colegas tienen, ¿no? Los supervisores, y no hagan eso los que son supervisores y los que van a llegar a ser supervisores, todos justamente subimos. No hagan eso cuando sean supervisores, ¿no? De su otra entidad, háganse el programa de trabajo y estén avanzando, ¿no? Como para ayudar, ¿no? Estén avanzando el programa de trabajo mientras hacemos. Aquí están los programas de su anterior entidad. Cambien el nombre y vamos haciendo, ¿no? Cuando no, ese programa de trabajo tenía
un análisis de riesgos, o debería haber tenido un análisis de riesgo, tenía un objetivo. Un colega me pasó hablando de sueldos y salarios, un programa de trabajo completo, altas, bajas, control, etcétera, y todo sustantivo. Y le había dado al colega y dice, ¿cómo son tus recursos humanos? ¿Cuántos son 50 en un solo lugar? Te voy a hacer todo eso. No, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Nos ubicaremos. Cada año es diferente, cada riesgo, cada control. Entonces, eso hago en la planificación de registro. Sobre los rubros y las partidas se corresponden. Sobre los rubros y las partidas se corresponden. Luego hago la ejecución de confiabilidad de registros, donde ya aplico las técnicas y procedimientos. Como les digo, ese 70% no hay. Depende del riesgo, cuál va a ser el alcance y depende de mi tipo de muestreo que yo haga. No se olviden que el muestreo tiene dos componentes. Tiene n el tamaño de la muestra y luego la selección de la muestra. Y cuando hablo n, es cantidad de casos, no es por saldo. Y la selección de la muestra depende, nunca tengo que elegir solamente los más grandes. Y depende de cómo seleccione la muestra. Hay diferentes métodos, igual para n hay diferentes estadísticos y no estadísticos, fórmulas. Dependiendo de todo eso voy a tener la muestra. ¿Y qué ahí depende? Confianza otra vez. Mientras más confíe en la organización, menor es mi muestra. Mientras menos confíe, más grande es mi muestra. Entonces no hay 70%. No hay 70%. Y luego paso a la comunicación de resultados. Que para mí la comunicación de resultados, el pronunciamiento que hemos dado sobre los registros, es un adelanto de la opinión. Porque he visto gastos, he visto ingresos y hasta ahí un corte, ¿no? ¿Hay algún aspecto que tenga que reportar? Y ojo, ahí en el pronunciamiento de registros, yo ya debería tener mi nivel de materialidad para decir lo que la Contraloría dice, o significativo o importante. Yo llamo o crítico, significativo o importante. Pero tengo que tener es un pronunciamiento sobre registros. Si bien todavía no son estados, pero los registros son la base de los estados, ¿o no? Entonces, no puedo hacer un pronunciamiento como algún colega. eh, los estados, los comprobantes de recursos y de gastos, C31 y C21, presentan confiablemente todos los aspectos significativos, etcétera, excepto por y todas las deficiencias. Eso no, no hay. Aquí hay nivel de materialidad. ¿Qué me golpea como organización? Estoy hablando de registro, estoy hablando de bolivianos, estoy hablando de importes. Estoy hablando de importes. Entonces tengo que tener mi nivel de materialidad. ¿Cuánto es para poder justamente decir excepto? Si no tengo ninguno que supere ese nivel de materialidad, todo es control interno. Una cosa es mi pronunciamiento, otra cosa es control interno. Pronunciamiento, nivel de materialidad. Para poner en el pronunciamiento y decir excepto, yo tengo que tener mi nivel de materialidad. Y si no, todas mis deficiencias son importantes. Bueno, para mí significativas e importantes. Para la Contraloría importantes. Y ojo, ¿no? Pronunciamiento es aparte, nivel de materia. Mis oportunidades de mejora, deficiencias de control interno, es una capita aparte. No mezclemos. Lo primero es nivel de materialidad. Y lo segundo tiene que ser importante, lo que les decía, no siempre piensen que nuestro informe de auditoría tiene que ser de alto impacto. No, yo doy el curso justamente de diseño de informes de auditoría de alto impacto y damos muchos consejos de cómo mejorar justamente nuestros informes de auditoría. Pero para mí lo reduzco en una palabra. Tiene que impactar a la mayoría de la organización. No pongamos todo. No es como, no sé, vamos a formar un equipo de fútbol entre los 15 o un equipo de Wally, un Wally mixto. ¿Vamos a entrar a los 15 a jugar? No, no, ve.
¿Qué vamos a hacer? Ah, vamos a elegir a los mejores, ¿no? A los que juegan mejor. Entonces yo por ahí no juego nada, entonces pucha, me conformo con justamente aplaudir, ¿no? O hacer barra. Lo mismo es. Yo a mi informe tengo que colocar lo más impactante. No es cantidad, es calidad. Tienen que quitarse ese min del auditor. El auditor tiene el min de que todo tiene que observar y todo tiene que ir al informe, hasta lo mínimo. El sistema de control interno, estábamos hablando una vez, nunca es perfecto, ni de Facebook, ni de Toyota, ni de nada. Siempre hay errores. Pero ¿qué es lo que se maneja en las organizaciones grandes? El tema de apetito al riesgo. Apetito al riesgo, tolerancia al riesgo, capacidad al riesgo. Y si ustedes, si yo manejo como entidades y ustedes me vienen a observar alguna cosa, les voy a decir no, no les acepto. ¿Por qué? Está bien, ha pasado. ¿Me golpea? No tengo que poner control a todo. Tengo que poner control a aquellos riesgos que me pueden golpear, me pueden afectar. Y esa es una falacia que a veces tenemos los auditores. Queremos que la entidad sea perfecta. ¿Hay entidad perfecta? No. Hasta si les hago auditoría a ustedes, ¿no? Sus unidades de auditoría interna. ¿Ustedes piensan que van a sacar 100 sobre 100? No. Siempre va a haber situaciones que se han equivocado porque somos humanos. ¿Les gustaría que les observe como la Contraloría? Una vez me observó en mis papeles de trabajo, era confiabilidad por decir 2024 y el auditor le había puesto 2023 en el año de un papel de trabajo y eso me observó. Les prometo. En su informe de evaluación, en el papel de trabajo A, no sé qué tantos, el auditor no ha especificado correctamente el alcance, ¿no? Estábamos hablando de la auditoría de 2024 y ha colocado 2023. Esa era su observación. ¿Qué opinan de la observación? Hasta yo creo que nos podemos reír de la observación de la control. Y es cierto lo que les digo, no me estoy inventando, me han observado así. ¿He cometido el error? Sí, he cometido. ¿Era importante, significativo, crítico para que ellos coloquen en su informe? No, no, ¿eh? O sea, se llega, yo no sabía si enojarme o reírme de la observación. Lo mismo pasa con nuestras observaciones, estimados colegas de auditoría. A veces hacemos observaciones de ese tipo y llega la MAE, llega al dueño del proceso, en este caso de Confi, Administración y Finanzas, y dice, esto es lo que el auditor ha hecho. Para eso ha trabajado todo un año, para sacarme esa observación. Piensen bien. El informe tiene que ser de impacto, no es cantidad. Olvidemos eso. Cuando yo empecé a hacer auditoría externa, hace unos, hace unos 30 años, era cantidad. Hacíamos entre los externos, entre los de mi firma, veamos, ¿no? O sea, mira, este auditor ha sacado 10 observaciones, o este equipo ha sacado un informe de 400 hojas, mira, ese hecho de 15, 20. Uche, qué buenos. Esa era nuestra percepción. Ahora ya es diferente la percepción. Los informes tienen que ser lo más pequeño posibles, pero con datos significativos. No importa cantidad, es calidad. No se olviden eso. No pongan todo lo que encuentren. Piensen antes de decir qué cosa va a decir la MAE, cuál va a ser la percepción. Les pongo ese ejemplo de la Contraloría, lo que me he observado. ¿Había el error? Sí.
¿Deberían reportarlo en su informe? No. Perfecto. Hemos terminado de hacer nuestra confiabilidad de registros. Tenemos que ir a nuestra segunda fase. Ya tenemos el enfoque de cómo hemos avanzado en la auditoría. Ahora estamos haciendo ya, llamemos la segunda parte de nuestra auditoría. Entonces, vamos a entrar con la planificación específica para el análisis de los estados financieros. ¿Ya? Preguntas hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta de toda la parte introductoria que hemos hecho? ¿Nada? Perfecto. Vamos a entrar primero con la selección de operaciones o transacciones críticas adicionales. A ver, hemos tenido el enfoque, ¿no? En una primera parte tenemos nuestra matriz de, nuestra matriz de rotación de énfasis y ahí hemos seleccionado ya las partidas, los rubros y las cuentas que nosotros teníamos que efectuar. ¿Ya? En confiabilidad de registros, lógicamente hemos avanzado con algunas partidas, con algunos rubros, pero ¿qué pasa? No se olviden que esa selección lo hemos hecho al inicio de gestión, cuando no tenía todavía saldos fuertes. Tenía una estimación presupuestaria, sí. A ver, cuando yo he hecho la matriz de rotación de énfasis, yo debería haber tomado en cuenta lo programado, no el presupuesto programado, tanto en recursos y gastos, porque la ejecución mm, va a ir de acuerdo justamente a lo que hemos presupuestado. No, si yo he presupuestado, por ejemplo, en tasas 10 millones, que es mis ingresos, perfecto, entonces yo voy a recaudar o 10 millones o 9 millones, etcétera, pero va a ser significativo. Si yo tenía que pagar sueldos 8 millones, etcétera, pero yo he trabajado ese rato en base al presupuesto aprobado, porque todavía mi ejecución presupuestaria como tal es ínfima, no estamos hablando de marzo y abril del año pasado. Entonces, yo siempre aconsejo utilizar la técnica de análisis horizontal y vertical para que nos ayude a seleccionar en esa etapa presupuesto ejecutado 2023 y presupuesto aprobado 2024. Hacer un pequeño análisis horizontal y vertical que me permita ver si realmente estoy incluyendo todo. En balance no tengo mucho problema porque el balance es estático, ¿no? Las cuentas son estáticas. En recursos y gastos son dinámicas, se cierra. Pero en balance, si activo fijo era significativo, este año activo fijo va a ser significativo. Si disponible era significativo, este año disponible va a ser significativo. O sea, y no tengo ningún problema en cuentas. Pero ¿qué pasa? Hemos avanzado, como hemos dicho, recursos y gastos. Ahí yo tengo dos situaciones importantes. Uno, ¿qué pasa si no he podido alcanzar? Yo tenía que ver tasas, recursos, mis ingresos, y no he podido cumplir toda la cobertura que yo quería hacer. No sé. mm, Es un ejemplo, ojo, ¿no? Porque recursos yo debería analizar de otra forma siempre, ¿no? Siempre yo debería hacer pruebas de cumplimiento, luego analíticas y las sustantivas deberían ser menores. Esa es la lógica que debe manejarse en ingresos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente ingresos tienen un riesgo inherente alto, siempre va a tener alto. Y tiene un riesgo de control o medio o bajo. ¿Por qué? Porque la entidad debería ser la que le pone mayor control al tema de recursos. Y el mejor control clave que es la conciliación. Así sencillo. Entonces yo debería confiar en un control clave que tiene la organización. Entonces hago pruebas de cumplimiento, luego analítica, una prueba global, mejor si es innovadora, y luego recién hago sustantiva. Ese debía ser mi enfoque en ingresos, siempre.
Ahora, si no tengo controles en qué confiar, ya soy, perdón la palabra, estoy fregado. Ahí sí estoy fregado, porque mi sustantivo va a tener que hacer harto. Te voy a tener que revisar harto recibito, factura o no sé lo que tenga. Ya me complica la vida. Ya, pero supongamos que queremos hacer eso. Y en registros no he logrado hacer un buen alcance. ¿Puedo seguir haciendo en esta etapa de estados financieros? La respuesta es sí, puedo hacerlo. No tengo ningún problema. No se olviden que si he emitido mi pronunciamiento sobre registros, no significa que haya acabado mi confia, ¿no? Lo que les digo, para mí el pronunciamiento es un informe de decir cómo me he ido hasta el momento en que estoy cerrando registros. Un informe de adelanto, pero no significa que yo no pueda seguir analizando, en este caso, tasas. Puedo seguir analizando y voy a seguir analizando, tengo que satisfacer. Ya, eso es uno. Segundo, puedo incrementar partidas de recurso, perdón, ¿puedo incrementar partidas de gasto y rubros de recurso? La respuesta es sí, puedo incrementar, debo incrementar. ¿Por qué? Porque al cierre de gestión yo tengo que ver, a veces las entidades hacen aparecer o nacen justamente porque ya estoy viendo desde lo devengado, no desde lo presupuesto. Entonces, de devengado puede ser que hemos hecho reformulaciones presupuestarias o hemos hecho aparecer una nueva partida. Generalmente en ingresos no pasa eso, ¿no? Es muy raro si, o sea, a alguien se le ocurre, no sé, transferirme, donarme, no sé, una cantidad significativa, perfecto, lo aumento. No tengo ningún problema. No tengo ningún problema. En gastos, generalmente sí. Han hecho reformulaciones, tal vez han cambiado objetivos. Y puede ser que algo que no me parecía ni crítico, ni significativo, ni importante, ahora en el cierre sí sea. Puede aparecer. Entonces, ¿esa voy a aumentar? Sí, voy a aumentar. Pero eso estoy partiendo de cero. No tengo programa de trabajo. Ojo, en el ejemplo de rubros, sueldos, lo que sí quiero seguir analizando, sí tengo, ya lo he hecho. Pero en esa segunda opción de incrementar alguna partida de gasto o algún rubro de recursos, si es nuevo, no he hecho evaluación del control interno por componente. Entonces, de estas que estoy aumentando, que voy a aumentar, tengo que hacer la evaluación del control interno por componente. Es decir, tengo que hacer una narrativa, un flujograma, prueba de recorrido, prueba de cumplimiento, matriz de determinación de controles clave, matriz de planificación y mi programa de trabajo. Porque les he dicho, ¿no? No puede haber programa de trabajo sin evaluación del control interno. No puedo tener. Entonces, voy a aumentar esa partida, pero tengo que hacer mi programa de trabajo. Entonces, es un mayor esfuerzo. Y tercero, no he hecho ah, planificación de cuentas, mi evaluación del control interno a nivel de cuentas de balance. No lo he hecho. Entonces tengo que hacerlo. Entonces ahí, lo que he puesto en la matriz de rotación de énfasis lo voy a tomar en cuenta, pero ahí nuevamente puede aparecer alguna cuenta, puede aparecer algo. Pero en ese caso, si yo elijo, por ejemplo, no sé, en activo, activo disponible, activo fijo, activo intangible, por decir, y en la parte del pasivo y patrimonio voy a elegir patrimonio, tengo cuatro. Perfecto, entonces tengo que hacer de ellos, ¿no? Lo mismo. Narrativa, flujograma, recorrido, cumplimiento, matriz de determinación de controles clave y matriz de planificación. Y recién hago mi programa de trabajo. Mi matriz de rotación de énfasis que yo he hecho al principio no es un deber de ser, ¿no?
No es un deber de ser. En este momento, ya que estamos en el cierre, ya deberíamos tener estados financieros cuasi definitivos. Entonces es el momento justamente de decir, la selección que he hecho al principio, ¿la voy a modificar o no? Y generalmente siempre deberíamos modificar. ¿Por qué? Porque la entidad aparece, aparece, tengo que hacer justamente cosas nuevas, tengo que ver ese aspecto. Y aquí muy importante la técnica justamente de la que les decía, ¿no? El tema del análisis horizontal y vertical. Es muy fuerte el análisis horizontal y vertical. Les dije, ¿no? El momento que hemos hecho la matriz de rotación de énfasis debería ser una planilla de análisis horizontal y vertical. Pero en este momento que estoy al cierre, sí o sí tengo que hacerlo. Y ahí voy a decir si realmente tengo que aumentar o no tengo que aumentar. En resumen, en esta, en esta parte justamente de la selección de transacciones críticas adicionales, podemos aumentar el tema de nuestro alcance de partidas y rubros que ya hemos seleccionado, perfecto. Podemos elegir nuevas partidas y rubros y tenemos que incrementar lo que son justamente empezar a hacer lo que son nuestras cuentas de balance si es que tenemos. Ya, entonces, no se acaba la auditoría con registros, ¿no? Pero ojo, eh, la Contraloría ya estaba observando el tema de nuestro alcance en registro, nuestro alcance. Les estaba observando que el alcance de la evaluación que han hecho en registros no es el adecuado para el tiempo que justamente teníamos para hacer registros. No sé, a ver, el primer año nos han soportado, creo, el primer y segundo año. No, el primer año, el segundo ya le empezó a observar. El primer año ha sido nuestra primera experiencia con la nueva norma y nos hemos dejado vencer. Nos hemos dejado vencer. Me incluyo, nos hemos dejado vencer. Eh, pero ya estamos en un tercer año de la nueva norma. Entonces no podemos mostrar. Había un colega que me dijo, pucha, Lice, mire, en sueldos y salarios, por ejemplo, les digo, ¿no? Que es misionar, siempre va a ser misionar, siempre va a entrar, que somos entidades de servicio. En sueldos y salarios solamente lograba analizar un 20% de eso. Ya, bueno, un 20%. ¿Y ahora qué hago? Me falta analizar, no he alcanzado. Y yo le he dicho, o sea, póngale el alcance que usted tenía que hacer. Perdonen que sea así sincero, bruto, pero yo sé que la Contraloría nos va a observar. No sé cómo habrán presentado su informe de confía de registros en el tema del alcance, pero al final hacer más o menos casi vamos a tener los mismos resultados. Esa es mi lógica, ¿no? Y nos van a observar, nos van a observar. Deberíamos haber avanzado. Teníamos julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y unos días de enero para poder avanzar recursos y gastos. Así que analicen eso. ¿Podemos aumentar? Sí, pero también deberíamos de mostrar un buen avance en la confiabilidad de registros. ¿Ya? Selección de transacciones críticas adicionales. El auditor debe determinar las cuentas, revelaciones y aseveraciones revelantes que puedan contener riesgos de aseveración equívoca material sobre la base de comprensión de las operaciones de la entidad, la comprensión de los controles a nivel de entidad y la determinación de materia de planeación. Ojo, también podemos variar nuestro alcance por los resultados que hemos tenido en registros. Puede ser que hemos confiado mucho en la organización, pero viendo registros hemos visto que tal vez no todo lo que brilla es oro, ¿no ve? Tal vez hemos visto que la entidad tenga muchos problemas. Entonces también se puede faltar, porque yo estoy viendo el riesgo.
Para documentar la identificación de cuentas contables significativas y riesgos, se debe tomar en cuenta el modelo de la matriz de planificación de la auditoría de confiabilidad. Vamos a justamente, uno, modificar la matriz de rotación de énfasis con los nuevos riesgos, con las nuevas cuentas, con los nuevos rubros, con las nuevas partidas, si hubiera, que yo tengo que ver en esta segunda parte de análisis de estados financieros. Y lógicamente luego trasladar a mi matriz de planificación para poder hacer mis programas de trabajo. ¿Qué es cuenta significativa y revelaciones significativas? Una cuenta puede contener una aseveración equívoca material basada en su tamaño, es decir, la materialidad de la cuenta para los estados presupuestarios y financieros en su conjunto, o tiene un riesgo identificado de aseveración equívoca material asociado a ello. La determinación de cuentas significativas se realiza a nivel de rubro de los estados presupuestarios y financieros. Una cuenta con un saldo que se aproxima o exceda al importe establecido por el nivel de materialidad o error tolerable es posiblemente significativa. Aquí no tengo mucho que hablar porque nosotros, si yo les pregunto cómo antes de que teníamos esa matriz de rotación de énfasis, que por si acaso no es un invento de la Contraloría, me dice la norma, la NIA, de que yo justamente debería rotar. Inclusive me habla de rotación de controles cuando tenemos enfoque de cumplimiento, que tal vez algún momento nos van a pedir. Pero se tiene que rotar. Se tiene que rotar. Entonces, antes de hacer eso, nosotros teníamos justamente cómo seleccionaba las más altas. Las más altas generalmente son las misionales, las que son más importantes, las que tienen mayor nivel de riesgo. Y eso ya deberíamos haberlo visto. ¿Alguna consulta, estimado licenciado? ¿Hay algún licenciado que justamente me ha puesto una raya roja? Adelante, por favor, con su consulta mientras averiguo quién ha sido. Adelante con su consulta, por favor. Ya. Yo les voy a pedir un favor. Siempre tengamos respeto, bueno, no tanto por mí, sino por todos los demás colegas, ¿no? Puede ser que en algún momento o todo momento, no sé, la clase se vuelva un poco aburrida, entonces no hay ningún problema, ¿no? Ustedes no estamos como en colegio, ¿no? No estamos como en colegio, en que sí o sí vamos a tomar lista, vamos a tomar asistencia, vamos a hacer que todos estén. No estamos en ese nivel, ¿no? Estamos en otro nivel, yo creo que un nivel profesional, ¿no? Y a lo menos los auditores, siempre yo les digo a mis colegas, a los que forman parte de mi equipo de auditoría, siempre nosotros tenemos que ser los primeros que tenemos que cumplir la norma, tenemos que eh, ser éticos, hacer las cosas bien. Por algo somos auditores. ¿Cómo voy a poder observar algo si yo no cumplo? ¿No? ¿Cómo voy a decir, tenemos media hora para comer y ustedes por qué se están tardando cuando yo me tardo una hora? No tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. Ya. Entonces, sigamos. Entonces, las cuentas con saldos inferiores al nivel de materialidad o error tolerables son significativas si individualmente o en conjunto tienen el potencial para contener errores por un importe que se aproxima o es mayor que el nivel de materialidad o el error tolerable. Vamos a ver el tema de nivel de materialidad. Eh, en resumen, ¿qué tenemos que hacer con esta selección de transacciones críticas adicionales? Ver si yo tengo que incluir algo en esta etapa de conferida de estados financieros. Las de balance sí o sí van. Las de recursos puede haber, pero es improbable. Y las de gastos generalmente sí aparecen nuevos gastos. Ojo, también puedo cambiar, ¿no? Aquellas
partidas que yo he seleccionado que tal vez no se hayan ejecutado. Porque no se olviden que mi selección se ha hecho en base a presupuesto aprobado. No sé, por ahí tenía que comprar el Tupac Atari 2 y he seleccionado. En marzo, en abril, he seleccionado justamente, no sé, otra maquinaria y equipo, no sé cómo se catalogará o en dónde se clasificará el Tupac Atari 2, pero he seleccionado. Pero llegado el momento no hemos ejecutado. Ah, entonces voy a cambiarlo, porque no se ha ejecutado. Pero sí tengo una oportunidad de mejora importante. ¿Por qué no se ha ejecutado? ¿Qué ha pasado con la organización? Entonces también puedo quitar algunas. En la práctica se da eso. Siempre y cuando yo haya elegido en función del presupuesto aprobado que debería ser. Hay muchos colegas que su matriz de rotación de énfasis recién hacen en julio, agosto, recién lo han hecho en noviembre. Entonces yo no tengo ese problema, ¿no? Si voy a hacer en esas fechas, yo hago ya en base a devengado. No hago en base a aprobado, a presupuesto aprobado. ¿Ya? Preguntas sobre la selección de operaciones o transacciones críticas adicionales. Aquí tengo varios consejos de justamente qué aspectos debería tomar en el tema de riesgos, ¿ya? Para poder seleccionar. ¿Qué preguntas tenemos sobre ese tema de la selección de cuentas, partidas adicionales, justamente quien nos habla la norma? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda que ustedes tengan? Ya. A ver, veamos la evaluación del control interno relacionado con los estados financieros. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha evaluado la forma en que su entidad emite estados financieros o no? ¿Hemos hecho alguna trazabilidad, algún flujograma? ¿Tenemos en, tenemos en nuestro manual de procedimientos contables o no? ¿O nunca lo hemos hecho? O sea, ¿cómo la entidad hace sus análisis de consistencia, sus pruebas globales, su evaluación componente por componente de los estados financieros, cómo hace su conciliación estados financieros, estados presupuestarios, cómo hace sus notas a los estados financieros, cómo define sus políticas contables, cómo saben al final, luego de hacer ajustes, que ya los estados financieros están listos para ser emitidos, cómo sabemos cuando ya hay humo blanco para emitir estados financieros. ¿Alguno de ustedes lo ha hecho? Uno. Me acuerdo cuando ha aparecido justamente la norma de confiabilidad, esta nueva norma de confiabilidad, y estaba dando las clases justamente de los aspectos que han cambiado, explicando, etcétera. Y estábamos hablando justamente de esa parte de estados financieros. Y una colega de nosotros justamente me dijo, pero ¿para qué tanto problema con el tema de estados financieros? Si justamente tenemos el sistema SIGEP, es apretar un botón y se emiten los estados financieros. Y tenía razón en cierto sentido, ¿no? Simplemente basta con apretar un botón y ya están los estados financieros. No tengo ningún problema de eso. Pero es así. Ojo, todo lo que nosotros hacemos como auditoría, análisis de consistencia, pruebas globales, ver políticas, la entidad es la primera que debería hacer. Vamos a ver parte en la evaluación del control interno general, es decir, ¿no? Cómo la entidad está enfocada
está diseñado su sistema de control interno para poder emitir información financiera útil, oportuna y confiable. Y dentro de eso está justamente este tema de los estados financieros. ¿Cuáles son los controles? ¿Quién revisa los estados financieros? ¿Quién aprueba? ¿Quién hace la prueba de que todo está? Es como nosotros, ¿no? Cuando hacemos un registro contable, cuando hacemos contabilidad, antes de emitir los estados financieros y presentar, ¿qué hacemos? Ah, preguntamos, ¿no? Lo que les decía, vemos cuenta por cuenta, vemos disponible, pucha, sí, me cruza con el extracto, no, que la conciliación, que me he equivocado en esto, vemos cuentas por cobrar, nos han pagado todo, no nos han pagado todo, quién nos debe, podemos hacer hasta circularización de saldos, vemos activos realizables, si hemos hecho el inventario final, si lo hemos incorporado, etcétera. Luego hacemos, en el sector público, vemos el tema de presupuestos, estados contables, cruzan, no cruzan, cuál es mi inconsistencia, en qué he fallado. ¿Quién hace todo eso en la organización? ¿Quién, por ejemplo, hace un control interno inclusive sobre los CONAS, los asientos manuales? Que eso lo hacen al cierre de gestión un montón. Eso es lo que tenemos que evaluar nosotros como auditoría. ¿Qué es lo que, cómo estamos haciendo el tema de los estados financieros como organización? E inducir, inclusive el área contable debería justamente pedir informes técnicos dependiendo a dónde es, ¿no? Yo, por ejemplo, estaba teniendo justamente una prueba de consistencia con mis contables. Y les dije, ¿no? Por ejemplo, tenemos un tema de bienes en depósito y les dije, hemos pedido informe a activos fijos sobre qué bienes están en comodato, qué bienes no están. Ah, hemos pedido un informe al sistema sobre este tema de si se tiene, no se cuenta. Y no lo habían, hemos pedido un informe a los abogados sobre esta cuenta, ¿no? Y no lo hicieron. Entonces, ¿cómo estamos cerrando estados financieros? Yo tengo que ser el primero como organización en que me interese justamente si estoy incluyendo todos los aspectos. Hechos posteriores, ha pasado algo que justamente puede influir dentro de mis estados. Todo lo que vamos a ver en mi informe de cierre, yo tengo que analizarlo justamente en esa parte de la evaluación del control interno relacionado con los estados financieros. ¿Tengo o no tengo confianza? A mí, sinceramente, en mi entidad ahorita me han, ¿cómo se llama? Me han desilusionado, ¿no? Yo confiaba mucho más, pero he visto de que la organización no había pedido, ¿vale? Me han presentado los estados financieros preliminares, pero he visto que faltan varios aspectos que la entidad debería hacer. Y ya yo les estoy haciendo hacer, porque ellos tienen que acostumbrarse a hacer eso. Ellos tienen que ver que es su responsabilidad de ellos. Hasta la conciliación de estados financieros, estados presupuestarios, ellos tienen que efectuar la conciliación y revelar en notas a los estados financieros las inconsistencias que podrían existir. Para el tema de estados financieros, para ver el control interno, hay varias formas, ¿no? Yo puedo hacer lo que les decía y les preguntaba, una trazabilidad, puedo hacer una narrativa, un flujograma de ver si hay controles, no hay controles, y recomendar justamente sobre esos controles que tienen que existir. Porque no es apretar un botón, ¿no? No es apretar un botón. Antes de apretar ese botón, yo tengo que hacer un montón de cosas como organización. Y ojo, no, si su entidad está tardando mucho, si hay algunos que no les ha presentado hasta ahorita los estados financieros, quiere decir que no hay buenos controles. Ya tengo un foco de riesgo alto, si hasta ahorita, hasta esa fecha, que ya es mucho, no nos han presentado los estados financieros preliminares. Una colega me decía, ¿no? Había mandado una nota pidiendo y le habían respondido, ¿no? Que puede avanzar su auditoría con lo que está en el SIGIP. Y me dice, ¿qué hago?
Nosotros mismos nos quejamos, haremos una oportunidad de mejora. Yo estoy peleando porque mi entidad haga trimestral los estados financieros. No puede ser que otras entidades estén peleando porque les entreguen antes del 28 los preliminares. Entonces tenemos, por si acaso, en la norma de confiabilidad que los estados financieros tienen que ser oportunos. Y va contra la base de contabilidad, contra la idea de contabilidad, ¿no? La contabilidad me da información financiera oportuna para una adecuada toma de decisiones. Ya lo que hemos aprendido en contabilidad. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ya, entonces aquí vamos a hacer la evaluación del control interno relacionado con los estados financieros. Ya, tiene que haber un sistema de control interno establecido. Entonces, aquí les estoy dejando igual varios aspectos que deberíamos tomar en cuenta en esa evaluación del control interno, incluyendo el ámbito de control interno. Aquí un poquito lo que les he dicho, he puesto el tema de evaluación del control interno general. El COSO 3, no se olviden que no es, como algún colega decía, ¿cómo vamos a utilizar COSO 3, no? Es lo que está vigente. Si bien la Contraloría nos ha observado COSO 3 y cuando a mí me han observado, ¿por qué no he utilizado COSO 3? He dicho, tienen razón. Nosotros deberemos utilizar la norma que está vigente. Amén de que ellos todavía tengan sus normas en base a COSO 1, ¿no? Amén. Nuestra guía de diseño e implementación de control interno de la Contraloría es COSO 1. Los principios y normas de control interno es COSO 1. Ellos mismos están desactualizados. Independientemente de eso, había aceptado la recomendación. También tienes razón, tengo que utilizar COSO 3. Y bueno, vamos a utilizar COSO 3, ¿no? En esa parte. Ya, entonces, vean justamente cómo está la mente. Una parte importante de aquí es el tema del personal que justamente forma parte el personal que forma parte del área contable. ¿Cómo es su personal que forma parte del área contable? ¿Es adecuado o no es adecuado? ¿Tiene experiencia en el sector público? ¿Conoce de la contabilidad? Porque yo a veces veo muchas falencias, ¿no? Vean ese elemento. El tema de las TIS me se olvidaba igual. Tenemos justamente TIS que nos ayudan a generar información presupuestaria más rápida. No, actualmente yo, por ejemplo, en mi entidad tengo problemas con el tema de las TIS. ¿No? Hemos sufrido un percance, un siniestro, y no, mi conciliación, por ejemplo, de ingresos ha sido manual. Entonces, por ejemplo, este año tenía que trabajar más en el tema de ingresos, porque era manual, y ya queremos volverlo otra vez TI. La conciliación debería ser TI, controles TI, porque esa conciliación es parte importante para generar estados financieros. Vean ese elemento de las TIs que se tiene que efectuar, ¿ya? La evaluación de riesgos, bueno, un consejo, ¿no? En confiabilidad, lo que tenemos que preponderar justamente es el tema del ambiente de control y monitoreo, son los más importantes para confiar. A nivel general estoy hablando, ¿no? Ve, ambiente de control y monitoreo. Luego viene el tema de actividades de control, luego viene información y comunicación y al último evaluación de riesgos. ¿Ya? Te los voy dejando varios aspectos aquí sobre los estados financieros que pueden tomar en cuenta. Ya. Veamos un poquito del análisis de elaboración y emisión de los estados financieros. Todo eso hemos hablado. Aspectos generales. El cierre contable es un aspecto importante en la preparación de los estados financieros. De él se desprenden las cifras que sustentan los derechos, las obligaciones y resultados de la gestión financiera de la entidad. Por ello,
La pertinencia de los resultados son el reflejo del desempeño presupuestario y financiero del Estado y la transparencia en el proceso de la rendición de cuentas. El tema de procedimientos de cierre es un aspecto que deberíamos haber visto de forma adecuada, porque es una parte importante para saber si justamente hemos logrado o no hemos logrado cumplir todos los aspectos necesarios para poder ver el tema de confiabilidad en las cifras que mostramos. No olvidemos que lastimosamente nuestro país en ese momento está en una etapa donde estamos en una crisis. O sea, no vamos a dibujar de que estamos bien, no estamos bien, sabemos eso los que trabajamos en el sector público, tenemos problemas más que todo de liquidez. Por eso también las restricciones, no hemos podido, hemos podido comprar activos solamente hasta septiembre, hemos tenido restricciones en los devengados, etcétera. Entonces, cuando nosotros hemos hecho las actividades de cierre presupuestario y contable, esta etapa de actividades de cierre presupuestario y contable debería haber sido una parte importante para saber la confiabilidad de los estados financieros. Pónganse lo que a mí más me preocupa en esta parte es el tema del devengado. Hemos logrado devengar todo lo que... Ojo, ¿no? Estoy hablando desde el punto de vista del devengado de gastos, ¿ya? Porque el devengado de recursos tiene sus propias reglas. Hay rubros que podemos, hay rubros que no podemos. Hay que ver el tema de seguridad de que vamos a cobrar, no vamos a cobrar, de documentación, identificación del deudor, etcétera. Pues tengo reglas para el tema de devengado de recursos, ¿ya? No puedo devengar cualquier cosa. Pero el problema que tengo ahorita, que tenemos es el tema del devengado de gastos, que algún colega me preguntaba, ¿no? En estos días. Y vean, eso es un riesgo bien grande. Hemos logrado devengar todo lo que hemos eh, recibido, porque la norma me es clara, ¿no ve? ¿Cuándo devengo? Gastos. ¿Cuándo devengo? Devengo cuando recibo el bien o servicio. Entonces hemos logrado devengar, porque no se olvide, ¿no? Había fechas, había condiciones, y el MEF este año ha sido fuerte, por lo menos con mi organización ha sido fuerte. El año pasado todavía ha dado muchas excepciones el MEF al tema de sus propias, de sus propias reglas que se tenían. Este año ha sido fuerte. Nosotros como organización hemos tenido problemas en activos fijos, hemos tenido problemas en devengamientos, hemos tenido problemas en cuotas de caja, hemos tenido problemas en muchos elementos. Tengo un monto importante que no se ha podido devengar, cuantificado. ¿Cómo hemos hecho la auditoría de cierre? ¿Cómo hemos hecho la verificación del cierre presupuestario y contable? Esa era una parte primordial para justamente elaborar estados financieros correctos. Vean esa parte del devengado. Está medio feito, medio complicadito. El tema de cuotas, algunas cosas que hemos devengado y no hemos podido pagar. Vean si tenemos presupuesto justamente en la gestión anterior. No es tan fácil, ¿no? O sea, tenemos que entender bien el juego presupuestario cuando se trata de instituciones públicas. No estamos en las privadas. Si yo devengo, este año tengo que tener presupuesto en el grupo 6 al siguiente año. Si no, no puedo pagar. Entonces las entidades a veces no tienen presupuesto. ¿Y qué hacen? Revertir. Revierten el devengado. ¿Cómo hemos hecho el cierre? Hemos logrado pagar todo, hemos logrado devengar todo. Hay alguna entidad que me decía, no, no hemos devengado ni sueldos de diciembre. Y la excusa del área contable era justamente de que no les habían transferido a tiempo los recursos de coparticipación para poder devengar. Yo le decía, una cosa es recursos, otra cosa es gastos. Gastos
es recepción del bien o servicio. No tengo que dar. Recibo el bien y tengo que dar. Lo único que no deberíamos de vengar es refrigerio de diciembre. Eso venía en el instructivo, ¿no? El instructivo decía de que vamos a pagar de diciembre del año pasado a noviembre de este año. Y en el anterior igual decía lo mismo. Y que diciembre no íbamos a deber. Los demás todos deberíamos haber debido. El cierre me preocupa, la reversión. Y uno de los aspectos que les decía, ¿no? ¿Por qué tarda la organización en presentar estados financieros? Pues una de dos, ¿no? O tenemos varios aspectos de este tipo que estamos viendo cómo hacer, o estamos cocinando la documentación recién. ¿Por qué estamos tardando tanto? El cierre era importante para el cierre, ¿no? Y justamente todo eso ya lo hemos visto. El cierre contable, hemos visto los riesgos, etcétera. El tema del balance, entonces no voy a hablar mucho de este tema. ¿Ya? Ya, veamos esta parte. Ya, en este tema del cierre me olvidaba del análisis. Ah, veamos bien las notas a los estados financieros. El auditor, para mí, es uno de los principales asesores y responsables que permiten hacer que las notas a los estados financieros realmente cumplan con su objetivo. El auditor, cuando nosotros hacemos el cierre, esa parte, tenemos dos opciones para no poder observar o poder justamente respaldar lo que está haciendo la organización en el área contable, pero siempre en coordinación de ellos. Uno es las notas a los estados financieros. Cualquier hecho, cualquier política, cualquier situación que ustedes ameritan que podría ser observado, pero que tengo ese principio de beneficio de la duda, se puede colocar justamente en las notas a los estados financieros. Entonces, las notas a los estados financieros son re importantes, totalmente importantes para apoyar lo que la entidad está haciendo en el balance. Como les decía, ¿no? La anterior vez, en la anterior semana, he tenido esa reunión con los del área contable para ver justamente la proyección de sus notas a los estados financieros. Y les he observado desde los principios, ¿no? Cómo estamos las bases contables, cómo estamos registrando gastos de vengado, cómo estamos registrando ingresos, base mixta o base de vengado o base efectivo. ¿Qué significa esta cuenta? ¿Qué significa la otra cuenta? ¿Qué principio contable estamos utilizando? ¿Ha sido objeto de revalúo si es activos fijos? ¿No ha sido revaluado? ¿Cuánto estamos depreciando? Etcétera. Y ahí nosotros somos importantes. ¿Por qué? Porque tenemos que mejorar esas notas a los estados financieros. El auditor mejora, el auditor ve, el auditor constata. Las notas a los estados financieros traduce en palabras, en ideas, lo que está en cifras muertas en los estados financieros. Entonces, esta es una parte muy importante para nosotros. Tenemos que hacer esas revelaciones en notas a los estados financieros. Ahora, hay situaciones que, por ejemplo, en mi ex entidad, por ejemplo, se les ha ocurrido no tener inconsistencias entre los estados financieros y los estados presupuestarios, y para ello justamente me han utilizado resultados acumulados. Y la metodología contable no me dice eso. Tienen que haber inconsistencias en cuanto a inventarios, ¿no? Inventario de materiales y suministros. Siempre tenemos que hacer un ajuste entre el inventario inicial y el inventario final, y eso me genera una inconsistencia. Y ellos han dicho, no, vamos a hacer contrarresultados. Entonces estábamos en el dilema, ¿les observo o no les observo? O sea, al final, de hecho, le pongo como política contable. ¿En dónde? Notas a los estados financieros. El auditor tiene que apoyarse. El auditor tiene que mejorar las notas a los estados financieros. Cualquier aspecto que veamos en la elaboración, cualquier aspecto que la entidad haya tomado como política contable, lo ponemos ahí.
Ese es uno. Y segundo, que vamos a ver más adelante, la carta de gerencia, la carta de salvaguardia. Cualquier aspecto que ustedes vean necesario dentro de su auditoría, quien necesite justamente respaldarnos, lo hacemos ahí. Lo hacemos ahí. Para justamente tener ese respaldo adicional, porque no se olviden que la carta de gerencia es una declaración de ellos, es una declaración del cliente, ¿no? De qué cosas se han hecho. Y nosotros generalmente les damos el modelo, entonces podemos aprovechar ahí. Pero las notas, trabájenme en una entidad que estaba asesorando a un colega. Veo las notas, ¿no? Porque a mí siempre cuando veo estados financieros, lo primero que veo es notas. Bueno, veo el balance, ¿no? Los montos para más o menos ubicarme cómo está, dónde está fuerte, etcétera, etcétera. Pero las notas son las que yo veo, porque ahí es donde me explica todo lo que la entidad ha hecho, todo lo que la entidad ha hecho. Entonces tienen que estar adecuadamente redactados. Les decía de ese colega, ¿no? Que me estaba dando asesoramiento y cuando leo la nota, por ejemplo, me dice, ¿no? Base de vengado de ingresos. La entidad ha utilizado la base de vengado de ingresos. Y cuando yo le digo, pero a ver, yo no veo cuentas por cobrar y tu entidad no tiene ingresos que pueden devengarse. ¿Por qué han colocado? Ah, es que el contador había hecho copia de sus anteriores notas a los estados financieros que tenía y lo ha dejado así. Entonces, ¿eso qué me da a entender? Dos cosas. Uno, el auditor no ha ayudado. Y segundo, el contador no tiene una base contable adecuada. No tiene una base contable adecuada. Si no puedo hacer notas a los estados financieros que sean correctos, ¿cómo voy a ayudar? Y ustedes cuando empiecen a hacer esta etapa de estados financieros, desmenú, eh, analicen cada parte de las notas a los estados financieros. Revisen todo lo que dice. Ahí debería estar todo. Ya. Veamos el tema de análisis de variaciones horizontales y verticales. Como les decía, este procedimiento para mí es totalmente importante en esta fase, porque esta es mi última oportunidad en la que yo puedo justamente incluir, ¿se acuerdan lo primero que hemos visto, no ven? Voy a incluir justamente, voy a ver si voy a incluir o no voy a incluir nuevos rubros, nuevas cuentas, eh, nuevas partidas presupuestarias. Entonces, el tema del análisis de variaciones horizontales y verticales para mí es lo más fuerte porque ahí sí me permite definir todo mi alcance que yo voy a tener. Esa es la última palabra para mí. Porque cuando ya tengo maduro los estados financieros, los estados presupuestarios, voy a hacer las comparaciones, voy a hacer análisis vertical, voy a hacer análisis horizontal, voy a identificar justamente las desviaciones no esperadas, si ustedes quieran, ahí yo voy a poder decir realmente mi alcance es el adecuado para dar un pronunciamiento sobre los estados financieros. Entonces, sí o sí tenemos que hacer esto. Entonces, vamos a ver justamente cómo tengo que efectuar o qué pasos tengo que seguir para poder realizar este análisis de variaciones horizontales y verticales. Em, Preguntas, estimados colegas. ¿Qué preguntas tienen? Mañana vamos a justamente empezar con este tema de análisis de variaciones horizontales y verticales. Les voy a mostrar cómo deberíamos hacerlo. Preguntas, estimados colegas. ¿Qué preguntas tienen? Han estado muy callados el día de hoy. Ya mañana, por favor, les dije al principio, ¿no? La idea ahorita de este curso, o lo menos la idea que yo tengo, es no tanto que hable yo, sino que ustedes hablen. Dudas, preguntas, consultas, qué han hecho bien, qué han hecho mal, qué dudas han tenido. Eso quiero. A ver si mañana estamos em, más inspirados, si vale el término. Bueno, estimados colegas, ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy.
Mañana los espero a la misma hora para seguir compartiendo, construyendo conocimiento. Que tengan un descanso reparador y muchas gracias por su presencia el día de hoy. Mañana los espero. Hasta mañana, Lisa.